Buen día, maestro. Nosotros somos el equipo 9 y esta es la presentación acerca de las propiedades físico-químicas de la membrana celular. Lo que se verá a continuación serán antecedentes, es decir, historia de la membrana celular, lo que es este organelo, las partes que lo conforman, así como las funciones, propiedades dinámicas, modelos la evolución de los modelos de la membrana plasmática y también organelos membranosos. Los antecedentes. Primero cabe señalar que la membrana plasmática no es visible con un microscopio de luz que tan solo permite apreciar a las sustancias que lo rodean. Por eso su estudio comenzó con métodos indirectos. En 1895, Overton presumió la existencia de una membrana de naturaleza lipídica en la célula, debido a que la superficie celular es fácilmente traspasada por lípidos y muy resistente al paso de corriente eléctrica. Posteriormente, en 1897, Langmuir estudió el comportamiento de los fosfolípidos al extenderlos sobre el agua y observó que los grupos polares, es decir, los hidrófilos, de cada molécula quedaban en contacto con la superficie acuosa, mientras que los grupos no polares, es decir, los hidrófobos, se ponían perpendicularmente a esta. Si se añadía otra capa de fosfolípidos, esta se disponía enfrentada a la anterior para que los grupos polares y no polares quedasen también en la misma relación respecto al agua. En 1925, Corter y Crendel extrajeron los lípidos de la membrana de eritrocitos y calcularon que, al extenderlos sobre el agua, ocupaban una superficie doble de la que debían ocupar las membranas de los eritrocitos. Así concluyeron que la membrana es una capa lipídica bimolecular. Después, en 1932, Cole estudió la tensión superficial de membranas de huevos de erizo de mar. El valor encontrado resultó inferior a la tensión superficial teórica por una capa de fosfolípidos. De ello dedujo que estos deberían ir acompañados de proteínas que disminuyeran su tensión superficial. Finalmente, en 1935, Danieli y Davison propusieron un modelo de estructura de la membrana plasmática en el que las proteínas se sitúan con los grupos polares de la bicapa lipídica. Posteriormente, incluyeron en su modelo poros o canales de la membrana para explicar el paso de sustancias. Ahora, ¿qué es este organelo? La membrana plasmática o membrana celular es la parte externa de la célula animal, mientras que en la célula vegetal se encuentra por debajo de la pared celular. Esta membrana es delgada, semipermeable, transparente y uniforme. La célula, ya sea perteneciente a organismos procariotas o eucariotas, requiere de una barrera física que la separe y en determinadas situaciones la aísle del medio externo. A su vez, necesitan mantener también el contacto con el medio, ya que de él obtiene los nutrientes esenciales para la vida. Esta separación física entre el medio interno y el medio externo es este organelo. Las características de la membrana dependen del tipo de célula, aunque presentan componentes comunes como son la presencia de una bicapa o matriz lipídica y proteínas. En cuanto a sus características, podemos ver que el tamaño varía de entre los 6 a 10 nanómetros. La dinámica es los componentes de la membrana no están fijos e inmóviles en su posición. Los fosfolípidos pueden pasar de un lado de la membrana al otro, además se mueven en su mismo plano. Es fluida, ya que depende de la composición y la temperatura. También es semipermeable. La membrana celular es permeable a ciertas moléculas, dependiendo de su afinidad por los lípidos. Pequeñas moléculas no polares como el oxígeno y el dióxido de carbono se difunden fácilmente por la membrana. Iones como el sodio, hidrógeno o calcio atraviesan la membrana a través de las proteínas.
También es selectiva. Esto quiere decir que las proteínas de la membrana permiten el paso de moléculas. Por ejemplo, el transportador de glucosa no deja pasar la galactosa, que es una molécula muy parecida a la glucosa. También es asimétrica. La monocapa externa extracelular de la bicapa lipídica es diferente a la monocapa interna intracelular. Esta simetría es importante, especialmente en el momento de convertir señales extracelulares hacia el interior de la célula. La diversidad, pues las membranas plasmáticas pueden tener de 500 a 1000 diferentes tipos de lípidos aproximadamente. Y el potencial eléctrico. Al producirse diferencias de concentraciones de iones de un lado y de otro, se almacena energía potencial en forma de gradientes electroquímicos. Partes y composición. La membrana plasmática se conforma principalmente por fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y colesterol. Los fosfolípidos o lípidos anfipáticos forman una doble capa continua. Están formados por una cabeza, que es la parte afín al agua llamada hidrófila, y una cola que repele el agua llamada hidrófoba. Sería la estructura del fosfolípido. Como se puede observar, se encuentra un grupo fosfato glicerol en cuanto a la cabeza, que es la parte hidrófila. Y en cuanto a la parte hidrófoba, que es la cola, se presenta el ácido graso saturado y ácido graso insaturado. Las proteínas integrales se encuentran embebidas en la propia membrana, mientras que las proteínas periféricas pueden estar hacia la parte interna o externa de la membrana. La cara que da hacia la parte externa de la célula presenta cadenas cortas de carbohidratos unidas a las proteínas, es decir, glucoproteínas, o a los lípidos, glucolípidos, y su principal función es el reconocimiento de señales. Finalmente, las moléculas de colesterol están embebidas en el interior de la doble capa de fosfolípidos y participan en la fluidez de la membrana. Las funciones de la membrana celular son diversas. 1. Es la protección de la célula frente a posibles agresiones externas. 2. Ayuda al mantenimiento de la presión osmótica. 3. Permite el intercambio de determinadas moléculas hacia el interior y o el exterior de la célula. También permite el mantenimiento de proteínas capaces de realizar funciones específicas, como puede ser el transporte selectivo de moléculas o determinadas reacciones enzimáticas, entre otras. También permite la transducción de señales mediante fijación selectiva a determinadas entidades químicas a través de receptores. También permite el reconocimiento celular y posible fusión de otras células. Y finalmente, permite la motilidad de determinadas células u orgánulos. Esto quiere decir la movilidad entre las células. Ahora, las propiedades dinámicas de las membranas celulares. En ellas se encuentra que fueron estudiadas por Chinitsky y Bergeton, pues estudiaron los principales procesos dinámicos que ocurren en una membrana biológica. En ellos podemos encontrar la rotación de enlaces carbono, la flexibilidad de cadena hidrocarbonada,
difusión rotacional, difusión lateral, fluctuaciones y difusión transmembranal o flip-flop. En cuanto a la rotación de los enlaces de carbono, este movimiento de rotación alrededor de las uniones carbono-carbono a lo largo de cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. La flexibilidad de la cadena hidrocarbonada permite que las cadenas hidrocarbonadas de ácido graso presentan un alto grado de movilidad, sobre todo en el caso de cadenas que presenten dobles enlaces en su figura. En el movimiento de difusión rotacional se puede encontrar el movimiento de rotación de las moléculas de la membrana alrededor de las mismas. La difusión rotacional puede darse de dos formas: mediante rotación alrededor de un eje móvil, que también presenta rotación, o alrededor de un eje fijo. En la difusión lateral es un movimiento translacional o a lo largo de la superficie de la bicapa. Este movimiento puede ocurrir con idéntica probabilidad en todas direcciones de forma completamente aleatoria. La difusión lateral depende del grado de rigidez de la membrana. Las fluctuaciones son movimientos de la bicapa similares a las ondulaciones de la misma. Las fluctuaciones de las membranas suelen presentarse en las proximidades de la fase de transición de los lípidos que constituyen la bicapa. Y finalmente, la difusión transmembrana. La difusión transmembrana, o bien, como ya lo habíamos dicho, o flip-flop, es un movimiento de translocación de una molécula, generalmente de un lípido, de una mitad a otra de la bicapa. Ahora los modelos de la membrana celular conforme a su evolución. Encontramos el modelo de Overton en 1890. Fue estudiado con los pelos de raíz vegetal. Charles Ernest Overton concluyó que la célula estaba delimitada por una barrera lipídica. Después, el modelo de Corter y Crendel en 1926. Según Everett Corter y François Cracty, la membrana celular es una bicapa lipídica. El modelo de Davison o Danieli, o modelo de sándwich en 1935. De acuerdo con Hugh Davison y James Danieli, ambas superficies de las monocapas estaban rodeadas de una capa de proteínas, las cuales afectaban la permeabilidad membranal. El modelo de Robertson o teoría unitaria de la membrana en 1960 propone que las zonas oscuras eran proteínas y las cabezas polares y la zona clara cadenas hidrófobas. Finalmente, el modelo actual o modelo de Singer y Nicholson o modelo mosaico fluido en 1972 es el dogma central de la biología de membrana postulado por Seymour Singer y Carl Nicholson. Son muestra de que la membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos y proteínas que atraviesan ambas capas. Aquí se muestra la evolución de cada modelo. Finalmente, organelos membranosos. A lo largo de las células se pueden encontrar algunos organelos y que contienen membrana unitaria o que pueden contener hasta dos membranas. Los orgánulos membranosos son aquellos que están encerrados por membranas simples o dobles, estructuralmente similares a la membrana plasmática. Esto para separar los espacios internos en los orgánulos del citosol, y se estudiarán los siguientes. Orgánulos con membrana unitaria: retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas y vacuolas. Mientras que orgánulos con dos membranas podemos encontrar a las mitocondrias, a los plastos o cloroplastos, núcleo, envoltura nuclear, cromatina y nucleolo.